escuchar y aprender una palabra de vida que levanta nuestro ser. Cada viernes 7 en punto, por YouTube hay bendición, con el pastor José Garmendia, fe, esperanza y dirección. Ven con tu familia, abre tu corazón, Dios tiene una palabra. Estamos estudiando para tu vida hoy. cada uno de los requisitos por separado y lo leemos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Voy a leerlo y voy a hacer un énfasis en cada uno de los requisitos que Pablo advierte debe tener el que desea ser o anhela ser obispo. Dice, palabra fiel, estoy en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí es donde subrayo que el solo desearlo es para nosotros importante conocer bien cada una de estas este, advertencias que nos hace el hermano Pablo como alcance a nosotros de lo que le dijo a Timoteo. Verso 2, pero es necesario que el obispo sea uno, irreprensible. No lo voy a explicar, ya lo explicamos. Fue la primera clase que tocamos de estos requisitos. Dos, marido de una sola mujer. También ya esto lo explicamos. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Hospedador, lo puede tomar en sus notas. Apto para enseñar, número 6. No dado al vino, número 7. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, y esto ya lo aprendimos también, que gobierne bien su casa y que tenga hijos en sujeción. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, como tercero, decoroso, como cuarto, quinto, hospedador, sexto, apto para enseñar, séptimo, no dado al vino, eh, no dado al vino, apto para enseñar, sexto, séptimo, no dado al vino, octavo, no pendenciero, noveno, no codicioso de ganancias deshonestas, décimo, amable, onceavo, apacible, doceavo, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad. Hoy la palabra que vamos a estudiar es hospedador. Y aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, por lo general, cuando se habla de ser hospedador, entendiendo el tiempo moderno nuestro, esto lo tomamos de una forma errada. Y lo digo de una forma errada que nos lleva incluso a poner en peligro a la familia, porque no es lo que la Biblia dice, lo que nosotros entendemos por hospedar a alguien, no es lo mismo que los habitantes del primer siglo estaban entendiendo. Y también debemos de entender, debemos de discernir lo que Pablo está diciendo, porque en el tiempo las cosas cambian, los mandamientos no cambian. El mandamiento permanece desde ahora por siempre, porque el mandamiento es el carácter que Dios quiere que tengamos para con Él, donde los mandamientos dicen amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo, no mentirás. Eso se mantiene en el tiempo. Eso de que los mandamientos eran para la antigüedad no es cierto, son para nosotros. Pero lo que son ciertas normas de conducta, estas normas de conducta sí cambian en el tiempo. ¿Por qué yo debo de comprender esto? Porque si yo tomo algunas normas de conducta que no es el mandamiento y las aplico de manera literal, entonces tendría que estar haciendo cosas como, para que tengamos una idea, cuando ellos iban, cuando estaban en el desierto, alrededor de 2, 3 millones de personas,
cuando ellos tenían que ir a hacer sus necesidades fisiológicas, el mandamiento decía que tenían que llevar un palito, una varilla. ¿Con qué sentido era que se daba este mandamiento? Bueno, porque cuando ellos hacían sus necesidades tenían que hacer un huequito y entonces debían de taparlo con la arena para que no hubiera contaminación. Eran mandamientos que regulaban al pueblo en cuanto a las conductas de salud. Ese era uno de los mandamientos que ahora no lo podemos aplicar o no lo aplicamos porque tenemos servicios sanitarios, porque tenemos muy diferentes las reglas de salud a como estaban en ese tiempo. Como apedrear, para darle un ejemplo, agarrar a una persona y apedrearla porque había faltado, había cometido, no solo estoy hablando en el caso del adulterio, sino aquellas personas que habían ofendido en ciertas áreas. Ahora el Señor nos manda al arrepentimiento. Entonces esas eran normas de conducta para poderle regular la interacción interpersonal a un pueblo que venía de la esclavitud. Un pueblo que no sabía cómo conducirse ni entre ellos mismos, donde salieron esclavos y también salieron egipcios, a los cuales se les llama extranjeros, otros también de otras nacionalidades. Siguieron a Moisés personas ricas, mucha gente siguió a Moisés en el desierto y estas personas tenían que enseñárseles cómo conducirse. Entonces, habían unas normas de conducta que, repito, no son los mandamientos, sino las normas de conducta que se iban estableciendo en el camino para que ellos no se mataran unos a otros. Un ejemplo de eso era otro mandamiento que se dio cuando entraron a la tierra prometida, perdón, una norma, una regla que se dio cuando entraban a la tierra prometida, que cuando hacían una casa y la casa tenía una terraza, la terraza no es como lo concebimos nosotros ahora. Nosotros concebimos una terraza como un balcón. No, no, literalmente era una terraza. Las casas, como hacía tanto calor o hace tanto calor en el desierto, se les ponía una cañita en el techo y ahí se apermazaba con tierra y sobre eso se ponía una especie de cal y la gente subía ahí para orar en las noches y eso lo que hacía era que esa tierra compactada o esa arena compactada lo que hacía era que estuviera más fresca la habitación y ellos arriba pudieran orar. Esa era la idea. En esas terrazas tenían que poner a la orilla, por norma, como si hubiera sido que la municipalidad les está dando una indicación, ni siquiera habían construido casas, pero ya Dios había advertido que tenían que poner una baranda. Esto para que el que llegara a visitar no se cayera. Bueno, de la misma manera, las cosas que Pablo está indicando, tenemos que nosotros evaluarlas según el tiempo y la evolución que ha tenido la humanidad en relación a la interacción y a cada una de las normas de conducta que se han venido estableciendo. La palabra hospedador está compuesta de dos palabras. La palabra en griego hospedador es filosecnos. Filios es amor, amor, afecto, eso es filios, viene de filial, de estar en comunión con otra persona, de tener los mismos gustos. De hecho, la palabra filio se refiere también a los hijos porque habla de cercanía. Y la palabra senos, o eso es con X, se refiere a los extranjeros, a los desconocidos, a los forasteros. Entonces, hospedador, que es lo que Pablo está ahí, escribiendo ahí, filosegnos, literalmente es el que ama al extranjero o el que es amable con el desconocido. Nótese que no es el que mete a la casa a la gente, aunque sí lo hacían, sino que el que ya tiene un corazón amable, un corazón de amor hacia el que no conoce, hacia la persona que es extranjera en su territorio. Pero ¿qué entendían ellos entonces por hospedador? Pablo escribe que es necesario que el obispo sea hospedador.
entre muchos requisitos que estamos estudiando. Esto está en 1 Timoteo 3, verso 2. Cuando un creyente del primer siglo se le decía que fuera hospedador, no entendían algo solamente como ser sociables, no entendían algo como ponerse a hacer reuniones, ni tampoco, mis hermanos, significaba dejar que cualquiera, subraye cualquiera, se quede en su casa. Para efectos de quien estaba recibiendo esta instrucción, esta norma, el peso era mucho más profundo, entendiéndose el contexto histórico y el contexto espiritual en que se estaba dando esta instrucción. Durante el primer siglo, viajar era muy peligroso, los caminos eran muy inseguros, muchos de los hospedajes eran inmorales y cuando hablo de inmorales estoy refiriéndome a lugares donde había conductas aberrantes contra Dios. No estoy hablando de inmorales en cuanto a suciedad, estoy hablando de inmorales que muchos eran tabernas para recibir a los viajeros donde iban a encontrar mujeres para satisfacer sus deseos carnales. Entonces muchos de los lugares eran para eso. Eso se dio incluso durante el tiempo de los vaqueros. Ahí, de ahí nace las tabernas, de ahí nacen los prostíbulos y una serie de cosas donde la gente se quedaba, los hombres principalmente se quedaban y mientras estaban hospedados, pues recibían ese tipo de servicio inmoral. También eran tiempos de persecución, especialmente para los cristianos. Entonces, los predicadores, los viajeros, los que solían andar esparciendo el evangelio, dependían de encontrarse lugares sanos donde poder hospedarse, donde poder sobrevivir, y lo que buscaban era casas de creyentes para alejarse de esas inmoralidades, para alejarse de ese tipo de ataques que podrían ser objeto, incluso hasta ser asesinados. Por eso la hospitalidad como tal era una necesidad espiritual y era una necesidad práctica, era un elemento de seguridad, no era un lujo, era parte de la vida cristiana como tal, era parte de la supervivencia cristiana como tal. Como hoy en día las personas cuando viajan necesitan encontrar, si andan en un carro, necesitan encontrar gasolineras, porque si no se quedan botados de esa manera, el creyente de la época de los primeros siglos necesitaba encontrar ese lugar o esos lugares o a esas personas para poder sobrevivir. Ejemplos de la hospitalidad, tenemos a Abraham, cuando él recibe a 3 extranjeros, entre ellos estaba el Señor, como lo dice Génesis capítulo 18. Él los vio y él les dio honra, él les dio alimento, él les dio respeto, él les sirvió a ellos. Y luego descubre pues que entre los mensajeros está nuestro Señor, está Dios mismo. En Hebreos, cuando usted lee la palabra escrita a través de el inspirado por Dios en esta carta a los hebreos, en el capítulo 13, en el verso 2 dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad, mis hermanos, no era algo para entretener a la gente. Realmente era una sensibilidad espiritual, era ayudarle a la gente a poder sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Lot también entendió esa gran responsabilidad. En Génesis capítulo 19, Lot insiste en proteger a los ángeles que estaban visitando Sodoma. Aquel contexto en el que Lot hace esto era terrible, era un problema moral no solo de lugares en específico, sino de todo el pueblo de Sodoma tenía un problema de inmoralidad. Pero vemos que aún así hay
una existencia de la conciencia sobre cuidar al extranjero bajo el techo. Jesús constantemente fue hospedado en la casa de Marta, fue hospedado en la casa de María, en la casa de Zaqueo, y los discípulos también fueron hospedados en diferentes casas. Por eso es que la expansión del evangelio se dio a través de las casas, alrededor de las mesas, alrededor de comer, de alimentarse con otras personas. De hecho, la iglesia primitiva vivía, según Hechos capítulo 2, en el verso 46, partiendo el pan en las casas. De ahí que a veces se confunde lo que es el partimiento del pan, porque el Señor mandó, por supuesto, a partir el pan y a tomar vino en recordarlo a Él como algo que se instituyó por el Señor. No, el Señor utilizó esa norma de hospitalidad y a través de esto, usando esta norma ya que se practicaba desde la antigüedad, Él viene y hace una representación de su cuerpo que va a ser crucificado y su sangre que va a ser derramada y utiliza algo que la gente ya estaba acostumbrada a hacer, a reunirse en las casas para partir el pan, porque partir el pan era un simbolismo de hospitalidad, de ser un hospedador. Entonces, las casas eran lugares de comunión, eran lugares de enseñanza, eran lugares de ayuda, eran lugares de refugio y eran lugares de discipulado. Por eso el hospedador era alguien que tenía que ser no solo accesible, sino que tenía que ser generoso también. Pero ellos también entendían claramente los límites que tenía la hospitalidad, porque la hospitalidad bíblica, mis hermanos, y es lo que vamos a aprender hoy, la hospitalidad bíblica jamás, y subraye jamás, jamás fue ingenua y jamás fue sin límites. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10, dice así: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Puede darse cuenta usted, mi hermano y mi hermana, en esto que Juan está escribiendo? Juan, el apóstol del amor, el apóstol que dice que el que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz, que el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a Dios a quien no ve, y que el que no ama a su hermano no, es un mentiroso si dice que conoce a Dios. Es este apóstol, este hermano del amor, Juan, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y esto es muy importante, mis hermanos, en el marco de la hospitalidad, no lo recibáis en casa. Aquí yo empiezo a construir lo que nosotros tenemos que ir entendiendo que es ser hospedador. La Biblia nos manda a la hospitalidad, pero también exige, y subraye la palabra, exige discernimiento doctrinal y discernimiento espiritual. Discernimiento doctrinal, mis hermanos. Lo que Juan está diciendo es que si usted va a traer una persona para hospedarla en su casa y no es espiritualmente compatible con lo que usted cree, no lo reciba. Y esto cambia completamente la idea. Cambia la idea de ser hospedador, porque ser hospedador, según lo que nos enseña la Biblia, no es abrir indiscriminadamente el hogar, la intimidad del hogar a cualquiera que se le aparezca. Permitir que una persona que no guarde la misma doctrina, especialmente a los que tienen hijos menores que los están formando en la doctrina del Señor, permitir que alguien que no tenga la misma doctrina es permitir influencia sobre la familia. Si una persona viene, para darle un ejemplo, y cree que los pollos hay que adorarlos, o cree que los árboles son parte de un sistema de adoración, como algunos creen que toda la naturaleza en sí, en conjunto, es Dios, o sea, que Dios se forma de la naturaleza y que entonces traen esas ideas a las casas, el hermano Juan dice, no, eso no lo reciba. No lo reciba en su casa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay que poner límites, porque usted no puede
hospedar a una persona que no crea en Dios y que vaya a influenciar a sus hijos en las creencias y cuando se va a dejar un caos espiritual. Así que hospedar significa no solamente tener un corazón generoso, no solamente estar dispuesto a servir, no solamente ser accesible, no solamente ayudar en lo necesario, sino que aparte de que estar recibiendo con amor a la persona, usted debe de gobernar su casa con sabiduría. Por eso es que entre los requisitos dice que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Y aprendimos que los hijos, cuando se equivocan, no descalifican al, al obispo o al que desea ser obispo o al que sea ser diácono, porque cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Pero mis hermanos, si hay una ley específica, o digo norma específica, cuando Juan dice, el que no trae esta doctrina, no lo reciba en su casa. Jesús mismo, porque podemos hablar de Juan, pero hablemos de nuestro Señor. Jesús mismo ponía límites a las personas. En Juan capítulo 2 verso 24, dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Él los amaba, pero él discernía que habían personas que venían con intenciones equivocadas, con intenciones de dañar, y entonces dice que él no se fiaba de esas personas. Y analicemos por qué el texto dice esto, porque esto es muy importante, mis hermanos. Recordemos que Jesús es omnisciente, que Jesús sabía lo que las personas pensaban y lo que iban a hacer antes de que lo hiciera, porque Jesús es Dios. Entonces, cuando Juan dice que no se fiaba de ellos, es como que él tiene desconfianza de ellos y se va a alejar de ellos por aquello de que le vayan a hacer algo. No, no, Jesús sabía quién lo iba a crucificar, Jesús sabía cómo iban a pasar todas las cosas, así que cuando el texto está escrito ahí, no es para Jesús, es para usted y para mí, para entender que usted no puede dar una confianza totalmente sin límites a una persona y mucho menos si no somos del mismo pensamiento en cuanto a la espiritualidad. Él amaba, pero él discernía. Recibía a las personas, pero no entregaba indiscriminadamente su intimidad. Así que mis hermanos, tenemos que entender que la hospitalidad bíblica no es ausencia de límites, sino que tenemos que tener límites, tenemos que tener discernimiento, tenemos que proteger a nuestra familia. A usted, padre de familia, tiene que tener mucho cuidado a quién mete a su casa, porque usted debe de proteger a sus hijos, debe proteger a su esposa, debe protegerlos de que lo que viene de afuera no venga y deje una contaminación y se vaya, y una vez que se va, entonces la familia puede quedar en una posición bastante difícil, incómoda entre ellos mismos. Entonces Pablo dice que el hospedador, cuando lo está describiendo, debe ser accesible, pero no debe ser ingenuo. Debe ser generoso sin ser desordenado. A ver si explico esta parte. Usted no puede agarrar lo que usted tiene para su familia, para el bien de su familia. En el caso, vamos a hablar de los que tienen a sus hijos pequeños, que los tienen que alimentar, que los tiene que cuidar, que tiene que velar por su salud, porque todavía el que tiene hijos grandes y trabajan, pues los hijos se pueden defender por sí mismos. Pero cuando usted tiene hijos pequeños, usted no puede, en el nombre de la hospitalidad, dejar a sus hijos sin comida, dejar a sus hijos sin los recursos necesarios para atender cualquier emergencia en cuanto a la salud. Usted no puede tomar lo que le corresponde a su esposa para gastarlo en otras personas porque cree que con eso está haciendo bien. No, no. Lo que uno invierte en la hospitalidad debe ser mesurado, debe ser bien financiado, perdón, bien administrado. Sí, también financiado, por supuesto, porque es parte de las finanzas. Debe ser amoroso sin perder el discernimiento de lo que se está haciendo. Debe estar uno dispuesto a servir, pero
sin abandonar la responsabilidad que tiene uno con el hogar. Su primera iglesia es su casa, su familia. Su primera responsabilidad, varón, es su esposa. Su primera iglesia son sus hijos y su esposa. Esa es la primera iglesia. Usted no puede dejar desamparado a su esposa o a sus hijos en nombre de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que debe de haber sabiduría. Y también la Biblia habla de que uno tiene que discernir a las personas a las cuales usted les está abriendo la puerta de su casa o a las personas a las cuales usted está tomando recursos de su familia, recursos de sus hijos, recursos propios en los cuales usted tiene que sostener a su familia para dárselo a otras personas. Porque la palabra es muy clara en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 verso 10. Anótelo porque esto es muy importante. Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así de serio es esto, mis hermanos. Entonces hay gente que llega y ve a gente paradas en las esquinas, ahí pidiendo dinero por todo lado, y entonces en una esquina dan una cantidad, en la otra esquina dan otra cantidad, en la otra esquina dan otra cantidad. Y usted va y le ofrece trabajo a esas personas porque ya lo han incluso hasta documentado en las personas que hacen trabajo de campo en cuanto a investigar qué es lo que sucede en el país cuando las personas están pidiendo dinero y les ofrecen trabajo, pero ellos no quieren trabajo. No quieren trabajo porque lo que quieren es vivir a expensas del que se considera generoso y el que se considera hospedador. Y esto es muy peligroso, mis hermanos, porque cuando nosotros somos hospitalarios, ¿por qué somos hospitalarios? Cuando usted es generoso, ¿por qué es generoso? Porque realmente quiere ayudar a una persona o por sentirse bueno o porque le aplaudan. Porque Jesús es tan claro cuando dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, porque generalmente cuando una persona es hospedador o cuando una persona es hospitalaria o cuando una persona da de sus recursos a otra persona y no lo hace por la razón correcta, lo anuncia. Ay, es que yo le ayudé aquí, es que yo le di a esto, ay, es que yo le doy a la viejita de la esquina, yo le doy al viejito de allá, yo le doy al hermano de acá cuando es algo que nadie, absolutamente nadie debería saber, porque también el corazón de una persona que es hospedador o que es generoso no lo hace con el fin de que nadie sepa nada. Entonces, lo que a nosotros nos enseña la Biblia es que el amor cristiano no elimina el discernimiento. Jesús siempre tenía puertas abiertas, pero también tenía puertas cerradas, mis hermanos. Jesús recibía a los pecadores, comía con gente que incluso lo rechazaba, porque habían personas como en la casa de Simón, como en otras casas, pero ayudaba a los necesitados, pero aquí hay un punto muy importante, también se apartaba, se iba, ponía límites. Él escogía a quién confiar ciertas cosas y no le entregaba esa intimidad a cualquiera. En algunas oportunidades dice que él se escapó, él se fue, porque el hogar, mis hermanos, el lugar donde usted vive, usted debe ser muy cuidadoso cuando le abre las puertas a alguien, porque un líder, como el caso de los obispos, debe amar, debe servir, debe ayudar, pero también debe de proteger su intimidad, cuidar el ambiente espiritual de su casa, debe preservar el orden y la salud familiar. Hay gente que llega, mis hermanos, con cada idea tan definitivamente tan alocada que si usted llega y le dice, ay, es que vieras que en mi casa nos hemos estado enfermando mucho, me ha estado dando mucha gripe, y de pronto les empiezan a hacer exorcismos de la casa, a espantar demonios de la casa, y eso confunde a los niños, hasta traumatiza a los niños porque no saben qué es lo que está pasando, no entienden que vivimos en un mundo caído donde la gente se enferma, donde existen gripes, donde existen diferentes enfermedades contagiosas que se puede contagiar usted en una escuela, se puede contagiar en el trabajo, se puede contagiar en el autobús y llegó enfermo
y tal vez su sistema inmunológico es débil, entonces se enferma mucho. Ah, no, pero ya hay personas que se lo atribuyen todo a los demonios, a Satanás, y entonces con esa idea entran a su casa y con esa idea empiezan a hacer un montón de tonterías y muchas personas no tienen, tal vez creyendo que con eso están haciendo algo equivocado, no tienen no solo el discernimiento, sino no tienen la fuerza para decir, no, señor, esto no se hace en mi casa, porque tal vez tiene miedo de que lo señalen, que le digan que qué mal cristiano es, que es un incrédulo y, y permite esas cosas en su casa a expensas de que los hijos, especialmente los más pequeños, se confunden. Por eso es que Juan dice, el que no practica esta doctrina, no lo deje entrar a su casa. La hospitalidad, mis hermanos, no se da con ausencia de límites. La hospitalidad es una generosidad gobernada con sabiduría. Hoy muchas personas confunden amor con permisividad. Servicio con agotamiento. Ah, no, entonces llega y usted viene y le alista a las personas las cosas, le alista todo y al final de cuentas termina agotado y las personas no hacen nada, ni siquiera lavan un plato, ni siquiera le dicen a usted, mire, si quiere le ayuda a cortar el jardín para que de alguna manera retribuirle lo que usted está haciendo. Y no es que usted vaya a agarrar a las personas y les vaya a decir, bueno, está bien, yo vengo y le doy a usted un espacio mientras se le resuelve este asunto y lo agarra como un empleado. No, no, pero de la persona misma deben hacer la reciprocidad, o sea, debe ser recíproco. Entonces, si está viendo que usted tiene las personas están viendo que usted tiene en ese momento mucho trabajo y no ha podido, ejemplo, limpiar el jardín, una persona que usted le abrió las puertas, lo menos que puede hacer es decir, si querés te limpio el jardín hoy. O si usted cocinó para todos y esta persona se va a levantar y le va a decir, mire, si quiere hoy lavo los trastos usted, déjelo. Esa es la reciprocidad. No deje que una persona llegue a su casa y no haga absolutamente nada porque eso no es bueno ni para la persona ni para usted. Porque eso es convertir el servicio en agotamiento. Y eso llega a entenderse como una invasión. ¿Y termina qué? Destruyendo la paz, agotándose la familia, se termina descuidando el hogar y al final de cuentas se termina sintiendo culpables porque no se pusieron límites. Porque la verdad central, mis hermanos, de lo que estamos aprendiendo hoy, y es lo que hace que esta clase sea madura, sea necesaria para nuestros tiempos, porque si no aterrizamos en el principio bíblico dentro del contexto actual, terminamos enseñando, mis hermanos, una ingenuidad disfrazada de espiritualidad. Y la Biblia no nos enseña a ser irresponsables. Porque hoy vivimos en un mundo peligroso. En tiempos bíblicos era necesario porque los viajeros, como conté desde el principio, dependían de sus hogares, porque la iglesia estaba siendo perseguida, porque no habían estructuras seguras, porque era una forma de apoyarse mutuamente. Pero aún así, mis hermanos, la Biblia nunca enseña a abrir su vida a las demás personas sin discernimiento, porque hoy vivimos otra realidad totalmente diferente. De ahí que expliqué cómo la norma cambia en el tiempo. Ahora usted no va con un palito cuando sale a hacer sus necesidades porque no las hace en la calle, las hace en un servicio sanitario. Por eso les dije, mis hermanos, que ahora las normas de conducta varían totalmente a lo que era el pueblo en el desierto. Pero hoy, donde hay manipulación, donde hay abuso, donde hay criminalidad, donde hay falsas identidades, donde hay personas peligrosas, donde hay gente que tiene un lenguaje soez, un lenguaje que cuando se acerca a un hogar cristiano, los hijos no están acostumbrados a escuchar esas palabras vulgares con las cuales otras personas se conducen. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Hace muchos años recuerdo una persona que fue hospedada por la iglesia a la que yo asistía, tenía un cuarto
se le dio ese espacio a esa persona y después a los días, esa persona, un varón, dijo que su esposa venía de otro país y que él, como estaba ahí, necesitaba que se quedara con él y el pastor le dio el chance de que se quedara la esposa porque para efectos de él era un cristiano, tenía una necesidad y podía hospedarse en ese cuarto y por supuesto con su esposa. Y resulta que no era la esposa, no eran ni casados, era una persona que se había encontrado, la metió ahí y ya como a los 2 o 3 meses de estar viviendo dentro de esa área de la iglesia, se dieron cuenta de que no, que se la encontró, la ligó como dirían en la actualidad y se quedó con ella durante un tiempo. Bueno, lo terminaron expulsando a él, pero es a lo que quiero decir, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque ser cristianos no significa ser ingenuos. Y el hogar es una responsabilidad sagrada. Por eso tenemos que tener cuidado con la familia, con los hijos, con la paz del hogar, con la seguridad, con la salud emocional y hasta con la vida. Porque podría meter una persona a su casa que termine asesinando a alguien de su familia. Dios nunca pidió, nunca, y subrayé, nunca pidió a un padre sacrificar a la familia para proteger su espiritualidad. O sea, nunca le dijo, no, usted tiene que recibir al que sea, no importa si su esposa sale afectada, no importa si sus hijos salen afectados, porque entonces así luce espiritual. No, mis hermanos, la palabra nos enseña a nosotros en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Eso también es sabiduría bíblica. No todo el que menciona a Dios merece acceso inmediato a su intimidad, mis hermanos. No todo el que dice, ay, soy creyente, soy cristiano, usted le abre las puertas de su casa así de par en par. No está bien, mis hermanos, porque el único que conoce los corazones es Dios, porque nosotros vemos solo la apariencia, Dios ve el corazón. El peligro en la actualidad es real. Hoy existen muchas personas que aparentan espiritual, usan un lenguaje cristiano, conocen versículos, parecen humildes, pero detrás se esconden manipulación, violencia, abuso, robo, engaño. Y negar esa realidad, mis hermanos, no es fe, es ser irresponsable, es ser una persona que no tiene discernimiento. Una cosa es ayudar, una cosa es servir, una cosa es escuchar, una cosa es bendecir y otra cosa es entregar el acceso ilimitado a su hogar, permitir que estas personas influyan en sus hijos, ignorar las señales de peligro, abrir la intimidad sin discernimiento. Jesús, mis hermanos, siempre advirtió que fuéramos prudentes, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese es el equilibrio bíblico que nos escribe el Señor en la escritura de Mateo, en el capítulo 10 verso 16. Cuando Jesús dice eso, no está diciendo que no sean paranoicos o no sean ingenuos. Está diciendo sean y aprendan a discernir, sean sabios. Jesús está describiendo cómo puede vivir el creyente en un mundo como el que estamos en la actualidad, donde hay maldad, donde hay engaño, donde hay violencia, donde hay manipulación, persecución, falsas apariencias. Pero lo impresionante es que Jesús no dice sean ingenuos. Jesús dice vivan desconfiando. No, perdón. Jesús no dice vivan desconfiando de todos. Jesús lo que enseña es un equilibrio. Y escuche cuál es el equilibrio, que es lo que está en Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo primero dice es, los envío en medio de lobos. El Señor no esconde la realidad. No le dice, ay, el mundo es bueno, toda la gente es buena. No les dice, ay, nadie les va a hacer daño. No, les dice, vayan y tengan cuidado porque el mundo está lleno de lobos. Eso significa, mis hermanos, que hay personas peligrosas, que hay personas manipuladoras, que hay personas violentas, que hay falsos creyentes, subraye esto, falsos creyentes, y gente con muy malas intenciones. Y Jesús jamás romantizó el mundo. Y esto es muy importante, porque muchos creyentes han sido enseñados hasta la fecha, mis hermanos,
a actuar como si ser una persona de fe es abrirle las puertas de par en par a cualquiera que pase. Jesús reconoció el peligro real y así nos enseñó a actuar. No les dijo odien a las personas. Le dijo sean prudentes como serpientes. Esta figura es muy importante, mis hermanos, porque la serpiente, según la cultura hebrea, tenía percepción, tenía cautela, tenía atención, capacidad de detectar el peligro. No estoy hablando de maldad, ni la Biblia habla de maldad, como la mayoría de la gente asocia a las serpientes como maldad, porque la serpiente es lo que se utiliza para el enemigo, pero no es que todas las serpientes son el enemigo, ni cualquier serpiente que usted ve sea Satanás. No, no, es una figura, ¿verdad? Así que al final de cuentas el Señor no está hablando de maldad, está hablando de un discernimiento inteligente. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente no ignora el peligro, está siempre atenta, no corre ingenuamente, se queda queditita observando lo que está pasando, percibe los movimientos, evalúa las amenazas para proteger su vida. Jesús lo que está diciendo es sean como las serpientes espiritualmente, no sean ingenuos. Y esto lo aplica a la hospitalidad, porque muchas personas creen, ay, soy cristiano, entonces tengo que abrirle las puertas a todo mundo, tengo que darle plata a todo mundo, y si todo mundo llega a la iglesia diciendo que tiene problemas y necesidades, entonces tenemos que darle porque somos cristianos. Y tal vez es una persona vaga, tal vez es una persona que tiene un modus operandi y anda brincando de iglesia en iglesia a ver quién lo mantiene. Hay gente, mis hermanos, que usted ve, tal vez son personas de 8 o 9 en la familia y dicen es que no tenemos plata, es que no tenemos con qué comer, entonces a ver quién nos ayuda, pero todos tienen celular. Y el plan más baratico es de 13.000 colones y si son 7 son 70 y resto mil de colones. Todos tienen internet. La mayoría de las personas tienen cable en su casa y hasta 2 y 3 teles. Ah, pero no tienen plata para comer. No, 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 no. Es que son personas que se acostumbraron a vivir de la ingenuidad de los cristianos, de otras personas, pero principalmente los cristianos. Y entonces llegan a una iglesia mientras pueden sacarle lo que puedan y una vez que ya no le pueden sacar porque se ven descubiertos, se van y no vuelven. Porque mis hermanos, la gente piensa que porque soy cristiano, debo automáticamente darle a todo lo que me pidan. Y Jesús dice, hay lobos en la calle, hay lobos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el creyente ama, el creyente sirve, el creyente ayuda, pero también el creyente tiene que observar, el creyente tiene que discernir, el creyente tiene que evaluar y el creyente tiene que proteger su casa, a su familia. Y es donde el Señor dice, sean sencillos como palomas. Y ese es el equilibrio. El Señor no está diciéndole a los creyentes sean paranoicos, sean unos amargados, sean unos agresivos, sospechen de todos, asústense de todos. No, no, la paloma representa pureza, la paloma representa inocencia moral, la paloma representa bondad, transparencia. Entonces Jesús une estas dos cosas, la prudencia sin malicia, la pureza sin ingenuidad. O sea, ese es el equilibrio que el Señor está diciendo. Porque el problema es que muchos tienen solo una mitad. Algunos son como las palomas y confían ciegamente, permiten abusos, ignoran señales, abren puertas peligrosas. O otros son como serpientes, viven endurecidos, desconfiados de todos, sin amor, sin misericordia. Y el Señor dice, no, 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 sean equilibrados. Un creyente debe entender que puede ayudar a alguien, que puede amar a alguien, que puede aconsejar a alguien, que puede servir a alguien. Pero mis hermanos, hay gente que te llega a pedir consejo. Voy a plantearlo de esta manera. Alguien que llegue y le dice a usted, ay, es que este pastor o hermano, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Ay, es que vieras que tengo un problema en mi casa, con mi esposa, o tengo un problema con mi esposo, con mis hijos. Y usted viene y le da un consejo. Y usted le dice, mire, lo correcto sería que actúe de esta manera. Pero llega con ese problema hoy, la otra semana.
dentro de un año, dentro de un mes. Entonces no está buscando tu consejo. Lo único que está buscando es en quién descargar todas las frustraciones, buscando aprobación y te deja una carga innecesaria sobre tus hombros y se va. Así que mis hermanos debemos de tener cuidado nosotros de darle acceso a ciertas personas que son como vampiros espirituales, que lo único que hacen es succionar y succionar y succionar tu energía espiritual, pero no quieren cambiar. No quieren hacer absolutamente nada para que sus vidas mejoren. Y esas son señales peligrosas que no podemos ignorar. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús ministraba a las multitudes, sanaba a las personas, recibía pecadores, pero mis hermanos no le daba el mismo acceso a todos. Había multitudes, pero dentro de las multitudes tenía discípulos, y dentro de los discípulos tenía 12. Y dentro de los 12 tenía tres que eran los más cercanos. Y dentro de esos tres más cercanos a uno se le conoce como el discípulo amado. O sea, el Señor tenía muy claro eh, cómo comportarse con los diferentes tipos de personas, con los diferentes grupos. Así que mis hermanos, Jesús nunca confundió amor con falta de discernimiento. Ser como paloma no significa, mis hermanos, dejar que los lobos se los coman. El Señor lo que hace es decirnos a nosotros que tengamos este amor sin perder el discernimiento, sin perder la capacidad de oír al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos está advirtiendo. Así que si desea ser obispo, buena cosa desea. Si desea servir en la casa, en la iglesia, buena cosa desea. Pero escuche, le dice, escuche, sea hospedador. Y cuando dice sea hospedador, creo que expliqué todo de la manera clara. ¿Usted quiere servir en la iglesia? Sí, sea irreprensible, que no significa que no se equivoca. Ser irreprensible ya lo aprendimos. Aprendimos que ser irreprensible es una persona que se reconoce a sí mismo, que tiene una debilidad y yo no puedo venir y decirles a ustedes o tratar de enseñarles a ustedes algo que yo mismo no practico. Si tengo problemas de temperamento, no puedo estar llamándole la atención a ustedes por el temperamento de ustedes. Debo corregir mi temperamento primero. Eso es sacar la viga de nuestro ojo para poder ver la paja del ojo del hermano. Yo no puedo llegar y decirles a ustedes, no sean gritones y yo soy un gran gritón. Y de la misma manera, a los papás les dicen, no sean ustedes con sus hijos como ustedes no, no les gusta que sean con ustedes. Eso es lo que se trata de ser irreprensible. Ser irreprensible significa una persona que es coherente entre lo que dice que hace y lo que es. Gobernar bien su casa. Aprendimos claramente que gobernar bien su casa y a sus hijos no significa que sus hijos no se van a equivocar, no significa que sus hijos no podrían tomar otra línea y eso los descalifica. Significa que lo que usted le pide al hijo, lo que le pide a su hija, lo que usted le exige a los demás, hágalo usted primero, sea testimonio de eso, hágalo de la manera correcta. Y como aprendimos hoy, ser hospedador es ser una persona que tenga un corazón abierto, un corazón a ayudar a las personas, pero tenga cuidado. Analice bien, discierna. Cuando usted ve que una persona le cortan la luz y usted viene y le paga la luz esta semana y le cortan la luz el otro mes y le vuelve a pagar la luz el otro mes y dentro de 3 meses le vuelven a cortar la luz, usted dice, aquí está pasando algo. Porque si le cortan la luz hoy, y usted le ayudó y esa persona se ordenó, perfecto, pero cuando usted ve la persona que pasan meses y pasa un año y entonces esta semana que le pagó la luz, el hermanito de allá, el otro mes se lo pagó el hermanito de allá, el otro mes se lo pagó el hermano de allá. Esta persona lo que es que encontró una forma de vivir a costas de los demás. Eso es lo que pasa. Y ay, es que no se consigue trabajo. Qué raro, se consiguen trabajo los extranjeros. Viene la gente de Nicaragua y los nicaragüenses consiguen trabajo y hasta el día siguiente de llegar ya están trabajando. Llegan los colombianos, consiguen trabajo. Llegan los cubanos, consiguen trabajo. Bueno, hay otros que se las pasan en las esquinas pidiendo plata, pero la mayoría consiguen trabajo. ¿Por qué si ellos consiguen trabajo, nosotros no? Bueno, porque nosotros queremos el trabajo que sea el que, ay, que no me dañe las uñas a las mujeres o que no me sude mucho. No, 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 hay que trabajar. Cuando hay una necesidad, usted trabaja en lo que sea. Si usted llega a pedir
dinero porque tiene una necesidad y la persona le dice, mire, está bien, pero láveme el carro y yo le doy dinero. Ah, no, eso no, es que yo vine a pedir, no a que me pusiera de empleado. Pero si necesitamos trabajo, usted va a trabajar en lo que sea, no escoge trabajos. Y cuando está teniendo un trabajo y está obteniendo un beneficio de ese trabajo, va buscando otro que mejore su posición, pero va a trabajar en lo que sea. No llega uno pidiendo trabajo de gerente, llega uno pidiendo trabajo y dicen, ¿qué me van a poner? Tiene que limpiar aquí, hay que limpiar los baños. Ok, eso es lo que voy a hacer. Usted no llega y dice, no, es que de donde vengo, de donde me despidieron, yo era el oficinista, yo era la persona que administraba. No, 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 trabaje en lo que sea si necesita trabajo. Pero cuando una persona no trabaja en lo que sea y solo escoge trabajos, entonces no tiene una necesidad. Y es donde Pablo dice, Juan dice, el que no, sí, Pablo, perdón, el que no trabaja, no come. ¿Por qué dice eso? Porque cuando hay hambre, nos vemos obligados a trabajar. Entonces, sea hospedador, sea cuidadoso, porque el discernimiento va a protegerle a usted, va a proteger a su esposa y va a proteger a su familia. Y no crea que todo el que se dice cristiano es cristiano. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, ser cristiano se ha convertido en una moda. Prácticamente es como un pasaporte para que le abran las puertas de par en par. Discierna. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, entre los frutos está que el cristiano debe ser trabajador, debe ser esforzado, y si no consigue trabajo porque hay situaciones difíciles, va a trabajar en algo, aunque sea, aunque sea, mis hermanos, chapeando, limpiando, lo que sea. Yo viví en la Aurora hace muchos años, y me acuerdo de un señor que tocaba las puertas, lo digo porque llegó a mi casa a tocar las puertas, yo estaba chico, en ese entonces yo tenía tal vez unos 12 años, 10, 12 años, y llegaba y tocaba las puertas y en las casas los patios se llenaban de tonterías, de madera, de puros desperdicios, y él andaba con un carretillo de casa en casa diciendo, me deja limpiar su patio, por favor, me deja limpiar su patio y me da algo. Él iba esperando el buen corazón de una persona que cuando le limpiaba el patio, entonces le diera algo. Pero al fin de cuentas, lo que quiero rescatar con esto, que gracias a Dios la gente era generosa con él cuando limpiaba los patios, es que él andaba buscando el sustento a como fuera. Me deja limpiar su patio, saco lo inservible y entonces usted me da algo. Pero contaba, no sé si fue mi esposa la que me contó de un señor que le llegaron a ofrecer, estaba pidiendo aquí en Alajuela, en una esquina pidiendo dinero, y cuando llegó a pedir dinero, entonces resulta que la persona no tenía, tenía mucho, tenía muy poco cambio, pero le dijo, si quiere hablo en la empresa donde yo trabajo para que le den trabajo. Y le dice, ¿para qué? Dice, para andar como usted, sin plata, yo ando con más plata que usted, dice. Para ver que ese salario ni le alcanza, dice. Para qué me va a conseguir trabajo ahí? Dice, no, chos, estoy bien como estoy. Me estoy explicando, mis hermanos. Sea hospedador, pero no sea ingenuo. Sea hospedador, sea hospitalario, pero no sea tonto. Sea hospedador, sea hospitalario, pero no ponga en riesgo a su familia. Con esto termino la clase de hoy. Voy a cortar la grabación. Le digo a los que me están escuchando en YouTube que si Dios lo permite, el lunes seguimos estudiando el capítulo 14 a partir del verso 6 de Apocalipsis. Llegó el momento de terminar, pero Dios te quiere acompañar. Que su palabra quede en tu corazón, llenando tu vida de fe y dirección. Gracias por estar una vez más. Dios contigo siempre estará. Se despide el pastor José Garmendia, con amor, esperanza y bendición.